Cuando regresé a casa, el camino de entrada estaba vacío. No solo vacío de autos, sino del garaje también. Desaparecido. Como si nunca hubiera existido. Y eso era solo el principio. Me faltó el aire al bajar del taxi, apretando el bolso con ambas manos, parpadeando incrédula. Todo el ala izquierda de mi casa, el garaje, el cobertizo del jardín y la casita de invitados, había desaparecido. El roble familiar aún se mecía suavemente con la brisa de la tarde. La cerca blanca seguía en su sitio, como siempre. Pero lo demás, era como si alguien hubiera cortado media vida mía con una motosierra. Avancé con pasos torpes, mis tacones viejos resonando contra el camino agrietado, el corazón latiéndome con fuerza. Ni siquiera tuve que abrir la puerta principal. Estaba entreabierta. ¿Y dentro? Mi vitrina antigua, la que me regaló mi difunto esposo en nuestro aniversario número 40, desaparecida. Las paredes del salón, vacías de los cuadros que coleccioné durante décadas. El piano familiar también se había ido. Solo quedaban sombras en las paredes y marcas donde antes estaba cada mueble. «Braulio», llamé, con la voz temblorosa. «Braulio, ¿qué ha pasado aquí?» Silencio. Pero no estaba sola. Escuché crujir una puerta arriba. Luego, pasos. Lentos. Arrastrados. Me congelé. Él bajó por las escaleras en calzoncillos y una sudadera vieja, con medio emparedado en una mano y una lata de cerveza en la otra. Mi hijo. Mi único hijo. Braulio. 35 años. Piel pálida. Manos temblorosas. Ojeras profundas. Con una barba rala como la de su padre, pero sin el orgullo. «Hola, ma», murmuró, sin sorpresa de verme allí en medio del caos. «¿Qué pasó con la casa?», pregunté con voz ahogada. «¿Dónde está el garaje? ¿La casita de invitados? Todo esto, ¿dónde está, Braulio?» Desvió la mirada, se rascó la nuca y luego se rió. Se rió. «Lo vendí», dijo con desgano. «O sea, solo son cosas, ¿no?» Mis rodillas fallaron. El bolso se me cayó al suelo. Todo se volvió borroso. La habitación giró. ¿Vendido? ¿Él lo vendió? ¿Antes de que yo regresara del trabajo? Apenas había vuelto de mi turno como voluntaria en la clínica. Solo estuve fuera unas horas. Ni siquiera me había quitado el abrigo. «La mitad de mi casa», susurré. «Mi vida, desaparecida. Vendida. Así, sin más». Él no se inmutó. Se dio la vuelta y fue a la cocina como si yo no acabara de descubrirlo. Lo seguí, apenas sosteniéndome. «¿Por qué? ¿Por qué me harías esto, Braulio?» Bebió de su cerveza y se encogió de hombros. «Aposté. Carreras de caballos. Casi ganaba, ma. Solo necesitaba una victoria más». Lo miré con la boca abierta. Mi hijo. Mi propia sangre. Había apostado media vida mía. Y no estaba preparada para lo siguiente que dijo. «No estás enojada, ¿cierto? Lo recuperarás. Siempre lo haces». Estuve a punto de gritar. «Me llamo Elisa María Carrillo, tengo 83 años. Soy enfermera jubilada. De cabello rubio. Nací en Querétaro, pero he vivido en esta casa, junto al lago, en Chapala, desde que mi esposo falleció hace 15 años. No me quedan muchos amigos. Algunos han muerto. Otros se mudaron. Pero siempre me aferré a esta casa. Era nuestro sueño, de mi esposo y mío. La casa junto al lago. Las rosas que él plantó. El garaje que construyó con sus propias manos. El sótano que convertimos en un mini cine para ver películas en familia. Aquí creció Braulio. Solía andar por el pasillo con su triciclo rojo, chocando contra las paredes. Se sentaba en mi regazo cada noche y pedía otro cuento más antes de dormir. Era listo. Cariñoso. Un poco tímido, pero dulce. El tipo de niño que te regalaba dientes de león aplastados con sus manitas sudadas. Entonces, ¿cómo?
Cómo ese niño se convirtió en el hombre que vendió mi hogar sin pensarlo 2 veces. Todo empezó de a poco. Después de la universidad, Braulio volvió diciendo que necesitaba un descanso. Le dije que sí, por supuesto. Me sentía sola. Lo extrañaba. Y tenía tantos sueños. Decía que iba a fundar una empresa tecnológica. Que construiría algo grande. Después llegaron las noches largas. El dinero prestado, que nunca devolvía. Las promesas rotas. Y luego me enteré de las apuestas. Pensé que era una fase. Pero las apuestas se clavan en silencio. No muestran los dientes, hasta que ya perdiste el brazo completo. Braulio me prometió que buscaba ayuda. Hasta me mostró papeles de un supuesto programa de rehabilitación. Le creí. Siempre lo hice. No sabía que, mientras yo estaba fuera hoy, él haría lo impensable. No sabía que encontraría mis documentos de propiedad, falsificaría mi firma y transferiría la titularidad de mis propiedades externas a un comprador privado. Todo en menos de 8 horas. Eso fue lo que me contó después una vecina. Que vio camiones de mudanza, 2, llevándose muebles. Que Braulio se reía con los trabajadores. Que los saludó mientras se iban. Pensaron que yo sabía. Pensaron que era algo planeado. No lo era. Yo no tenía idea de que mi propio hijo estaba desmantelando mi mundo mientras yo ayudaba a los demás. Me senté en la cocina, mirando el espacio vacío donde solía estar la mesa familiar. Tienes que llamarles y anular la venta, dije en voz baja. Me miró como si estuviera loca. No puedo. El trato ya se cerró. Además, todavía tienes la mitad de la casa. La mitad. Solo la mitad. Confié en ti, Braulio, dije con voz rota. Te dejé quedarte. Te alimenté. Te defendí cuando todos te dieron la espalda. Yo no te lo pedí, respondió. Tú lo decidiste. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Eres un hombre adulto, dije entre lágrimas. Se supone que debes proteger a tu madre. No destruirla. Se encogió de hombros y tomó otra cerveza. No te debo nada, ma. La vida también es dura para mí, ¿sabes? Me puse de pie. Las manos me temblaban, pero mi voz estaba firme. Fuera de mi casa. Se detuvo. ¿Qué? Dije que te vayas. Esta todavía es mi casa. Y ya no eres bienvenido. Se rió. No puedes echarme así. Yo también vivo aquí. Ya no más, respondí. Si tengo que llamar al comisario, lo haré. No te atreverías, gruñó, sobrio de golpe. ¿Echarías a tu propio hijo a la calle? Lo miré a los ojos. Tú ya me echaste primero. Él estrelló la cerveza contra la encimera. Está bien. ¿Quieres que me largue? Te vas a arrepentir. Subió las escaleras como un toro furioso. Escuché cajones siendo arrancados, cosas cayendo al suelo, susurros maldiciendo. Luego, silencio. Demasiado silencio. Y entonces, desde el pasillo de arriba, oí una puerta abrirse con un chirrido. Seguido por su voz. No subas, ma, a menos que quieras ver qué más vendí. Sentí como la sangre me abandonaba el cuerpo. ¿Qué más había tocado? ¿Qué quedaba? Me sujeté del pasamanos con el corazón en la garganta, subiendo un escalón tras otro. Cuando llegué arriba, me congelé. La puerta de mi habitación estaba abierta. Y mi caja fuerte, la que contenía mi testamento, mis ahorros y mis anillos de boda, estaba abierta. Vacía. No podía respirar. Allí estaba, mi caja fuerte, mi corazón encerrado en acero. Abierta como si fuera un basurero. Resguardos rotos. Papeles regados por la alfombra. La pequeña cajita de terciopelo que guardaba mi anillo de bodas, desaparecida. El dinero que había ahorrado para mi jubilación. Desaparecido. Mi testamento. Desaparecido. Incluso mi pasaporte. Me quedé en la puerta, con la boca abierta, temblando de pies a cabeza. Braulio, susurré. ¿Qué has hecho?
Él estaba sentado al borde de la cama como un niño atrapado robando galletas, pero esto no eran galletas. Era mi vida. Se frotó las sienes como si el que estuviera sufriendo fuera él. Necesitaba garantía, murmuró. El tipo no aceptaba el trato sin algo sólido. No pensé que volverías tan pronto. Algo se rompió dentro de mí. Me robaste. Grité, la voz quebrada. No solo vendiste muebles, Braulio. Te llevaste mi futuro. El recuerdo de mi esposo. Todo lo que trabajé. Se levantó despacio, levantando los brazos como en rendición. Cálmate, Ma. Estás exagerando. No me voy a calmar. Lloré. Falsificaste mi firma, forzaste mi caja fuerte. ¿Y por qué? Por una maldita apuesta. No dijo nada. Solo desvió la mirada, como el cobarde en el que se había convertido. Y no era solo la caja fuerte. Me di cuenta en ese momento. Era todo. Cada hilo que yo había cosido después de perder a mi esposo. Cada hora en el hospital. Cada noche en el albergue ayudando a otros, cuando podía estar descansando. Había vertido todo en esta casa. En él. Y él lo quemó sin prender una sola cerilla. Voy a llamar a la policía, dije en voz baja. Eso lo sacudió. Levantó la cabeza, ojos bien abiertos. No, no. Ma, por favor. No hagas eso. Dame una sola buena razón para no hacerlo. Se arrodilló. Por favor, suplicó. No conoces a esta gente. Son peligrosos. Si no les pago, me van a hacer daño. O a ti. Retrocedí. No solo estaba apostando con mi hogar. Había traído criminales a nuestra vida. ¿Cuánto? Pregunté. Dudó. Tragó saliva. 48.000. Asintió. Me tapé la boca con ambas manos. Dios mío. Dios mío. No quise, empezó, pero levanté la mano. No. Basta. Salí de la habitación tambaleando, las piernas me temblaban. Bajé las escaleras, crucé la sala vacía, pasé por el espacio donde alguna vez estuvo el sillón de mi esposo. Salí afuera. El viento me golpeó la cara como una bofetada. No sabía a dónde iba. Pero necesitaba aire. Espacio. Algo real. Algo que no estuviera robado. Caminé hasta el lago donde solíamos hacer picnic. El banco que construimos juntos seguía ahí, gracias a Dios. Me senté, sujetándome el abrigo con fuerza. Las lágrimas empezaron a salir. Silenciosas. Esas que ni siquiera se pueden limpiar. Solo caen. Pensé en llamar al comisario. Pero mis manos temblaban tanto que ni siquiera pude desbloquear el teléfono. ¿Qué harían? ¿Arrestarlo? ¿Llevarlo a la cárcel? Es mi hijo. Pero, ¿qué clase de hijo hace esto? Cuando Braulio nació, pensé que era un milagro. Había tenido 3 abortos antes que él. Los doctores decían que era improbable que llegara a término. Ya me había rendido cuando él llegó. Un milagro de 3 kilos. Lo era todo. Rechacé un ascenso para quedarme más tiempo en casa. Trabajé turnos nocturnos para asistir a sus obras escolares. Vendí mi vajilla de boda para pagarle clases de piano. Y cuando su padre murió de cáncer, sobreviví porque aún me quedaba Braulio. Alguien a quien proteger. No me di cuenta de que estaba criando al mismo que acabaría robándome hasta la esperanza. Pero, en el fondo, tal vez sí lo vi venir. Las mentiras. El gasto. Las pequeñas cosas que se volvieron grandes. Los viajes repentinos. Los amigos problemáticos. Los comprobantes de rehabilitación falsos. Las historias que no cuadraban. Quería creerle. Escogí hacerlo. Y ahora. Había apostado casi la mitad de mi patrimonio, y quién sabe qué más. Y lo más aterrador es que ni siquiera parecía sentir culpa. Cuando finalmente me levanté del banco, el sol ya comenzaba a esconderse tras los árboles. Una luz dorada cubría el lago. Sentía frío.
Caminé de regreso a casa lentamente, preparándome para descubrir qué más se había perdido. Al abrir la puerta, todo estaba demasiado callado. Demasiado. ¿Braulio? Llamé. Nada. Subí las escaleras. La puerta de su habitación estaba abierta. Su ropa, sus bolsos, se habían ido. Así, sin más. Había desaparecido. Pero sobre mi almohada había una nota. Ma, lo siento. Lo voy a arreglar. No hagas nada loco. Solo necesito unos días. Por favor, no llames a la policía. Te quiero. Y debajo de la nota, mi anillo de bodas. El que había robado, estaba de vuelta. No había dinero. Ni papeles. Ni disculpa real. Solo ese pequeño aro de oro que alguna vez significó para siempre. Me dejé caer sobre la cama y lloré. No fue alivio. No fue cierre. Fue miedo. Porque entendí lo que significaba. Braulio había huido para ganar tiempo. Y si las personas a las que les debía eran peligrosas, el próximo paso sería venir aquí. A la mañana siguiente, no dormí. Esperé. Cada crujido de la casa me estremecía. Tomé café con las manos temblorosas y me senté junto a la ventana como un soldado vigilando las líneas enemigas. Y entonces, a las 11:22 de la mañana, una camioneta negra se detuvo frente a mi casa. 3 hombres bajaron. Lentes oscuros. Chaquetas de cuero. Tatuajes en el cuello. Ni una sonrisa entre ellos. No me moví. No podía. Subieron al porche. Uno tocó suavemente el cristal. Abrí la puerta, las manos temblando. «Buenos días, señora», dijo el más alto, con una voz suave, pero con filo. «Venimos por Braulio». Asentí lentamente. «Él no está aquí». «Claro», dijo el hombre, sonriendo con dientes que no llegaban a los ojos. «Pero dejó asuntos pendientes. Pensamos en venir directamente a la fuente». Sacó un papel doblado del bolsillo. «Mi escritura de propiedad. Del garaje. La casa de invitados. Y el terreno detrás». «Esto no es válido», susurré. «Fue falsificado». Alzó una ceja. «Falsificado o no, señora, obtuvimos lo que pagamos. Pero su hijo aún debe un poco más. 48.000. Para ser exactos». Me agarré del marco de la puerta. «No tengo ese dinero». Él asintió como si ya lo supiera. «Qué lástima», dijo. «Este lugar nos gustó mucho. Tiene potencial. Vista al lago, además». «No voy a vender», espeté. Se inclinó hacia mí. Lo suficiente para que sintiera el olor a cigarro en su aliento. «No está entendiendo», dijo con voz baja. «No tiene que vender. Ya somos dueños de una parte. Solo queremos lo que falta». Se me secó la boca. «Esta es mi casa». «No toda», respondió con una sonrisa torcida. «Pero estamos dispuestos a negociar». Cerré la puerta de golpe. No volvió a tocar. Solo dejó una tarjeta sobre el porche. Negra. Sin nombre. Solo un número. Me senté en el sillón, temblando. Sabía que iban a volver. Braulio había traído el infierno hasta mi puerta y se fue corriendo. ¿Y ahora? Ahora solo quedábamos yo, mis recuerdos y media casa. Pero no pensaba caer sin luchar. No dormí esa noche. Encendí todas las luces de la casa. Cerré con doble llave cada puerta. Verifiqué 3 veces cada ventana. Me senté en la mecedora vieja de mi esposo, con el teléfono inalámbrico a un lado y el número del comisario marcado como favorito. La tarjeta negra estaba sobre la mesa de centro. La miraba como si fuera una serpiente. Sin nombre. Solo un número y una delgada línea dorada. No pertenecía a mi hogar, y tampoco los hombres que la dejaron. En algún momento de la madrugada, me quedé dormida con el rosario apretado entre mis manos. El sol estaba saliendo cuando abrí los ojos. Y mi cuerpo dolía como si hubiese peleado con fantasmas durante la noche.
Esa mañana tomé una decisión. No iba a vivir con miedo. Tenía 83 años. Ya había visto una guerra. Ya había enterrado a un esposo. Criado a un hijo. Trabajado 42 años como enfermera. Sobrevivido a 2 cirugías. Vencido el cáncer. Y la soledad. Pero esto era una violación. Braulio había roto los cimientos, pero no iba a dejar que extraños destruyeran lo que quedaba. Llamé a un abogado. Kenneth Burke. Me lo recomendó una amiga de la iglesia. Dijo que le ayudó a enfrentar a un desarrollador tramposo que quería quedarse con su terreno. Kenneth sonaba joven, pero firme. Le conté todo, la firma falsificada, el dinero desaparecido, las ventas, los hombres que vinieron a la casa. Escuchó en silencio. Luego me preguntó: ¿tiene aún los documentos que dejaron? Sí, respondí. Están en mi cajón. Necesito copias. De todo. Y, Elisa, no vuelva a hablar con ellos. No conteste llamadas. No se reúna con ellos. ¿Entendido? Asentí, aunque no podía verme. Entonces hizo la pregunta que más temía. ¿Ya llamó a la policía? Aún no, confesé. Silencio. Entonces dijo: déjeme dar el primer paso. Conozco a un detective en quien confío. No estás sola en esto. Y en ese momento, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo una mujer mayor llorando en una banca. Tenía un plan. Más tarde ese día, aparté la cortina y miré hacia afuera como si todavía los esperara. La camioneta negra no volvió. Pero algo más sí. Una carta. Sin sobre. Solo una hoja doblada, colocada cuidadosamente en los escalones del porche. Mi nombre escrito con tinta roja. La levanté usando guantes de goma. He visto suficientes series policiales como para no dejar huellas, y me senté a leerla. Elisa. Fuimos amables ayer. Eso no durará. O pagas la deuda de tu hijo o firmas el resto. Tienes hasta el viernes. Viernes. Era miércoles. Escaneé la carta y la envié de inmediato a Kenneth. En menos de una hora, me llamó de nuevo. Esto es acoso, dijo con calma, pero firme. No les debes ni un centavo. No eres responsable de las deudas de tu hijo, y menos cuando están respaldadas por documentos falsificados. Pero a ellos no les importa, susurré. No siguen leyes. Siguen amenazas. Por eso quiero que salgas de la casa por unos días. He organizado una estancia temporal en un centro para adultos mayores. Solo por el fin de semana. Estarás segura allí. Yo seguiré trabajando. Abrí la boca para protestar, pero me detuve. Tenía razón. No me sentía segura. Pero algo en irme me hacía sentir que había perdido. Como si ellos hubieran ganado. Solo hasta que pase el viernes, dijo Kenneth con voz suave. Por favor. Hice una maleta pequeña. Algo de ropa. Mi Biblia. Una foto de mi esposo. Y una de Braulio cuando era niño, sonriente, con los dientes chuecos, las rodillas sucias de pasto y un diente de león en la mano. ¿Cómo llegamos a esto, hijo? Miré esa foto más de lo debido. Y luego la guardé también. El centro de adultos no estaba lejos, solo a 10 minutos, pero se sentía como otro mundo. Pasillos limpios. Personal sonriente. Comedores con flores de plástico y canciones viejas de boleros sonando en el fondo. Yo no pertenecía allí. Aún no. Pero me quedé. El viernes se acercaba. Y con cada hora que pasaba, mi ansiedad crecía. ¿Volverían? ¿Destruirían mi casa? ¿Se meterían? ¿Tratarían de falsificar más documentos? Kenneth me mantenía informada. Había presentado una denuncia por fraude civil y ya había empezado a investigar registros telefónicos y de propiedad. Era bueno, inteligente, como dije. Pero aún así, el viernes llegó. Y también ellos. Kenneth me llamó a las 10:42 de la mañana. Elisa, mantén la calma.
Están en la propiedad. El estómago se me cayó. Ya avisé a la oficina del sheriff, añadió. Quédate adentro. No respondas llamadas. Nosotros lo manejamos. ¿Qué están haciendo? Intentando intimidar. Uno golpea la puerta. Los otros dos caminan por el terreno como si les perteneciera. Las lágrimas me ardieron en los ojos. ¿Están armados? No muestran armas. Pero ya hablé con la agente Ramírez. Van en camino. Contuve el aliento. 15 minutos después, Kenneth volvió a llamar. Se han ido, dijo. Los agentes del sheriff los escoltaron fuera del terreno. Pero dejaron un mensaje. Mi corazón retumbaba. ¿Qué tipo de mensaje? Pintado con spray en la pared del garaje. No dije nada. Él lo leyó en voz alta. Paga o volvemos. No dormí esa noche tampoco. Pero esta vez no fue solo miedo. Fue rabia. Algo dentro de mí se endureció. Se encendió. Había intentado proteger a mi hijo. Perdonarlo. Creer en él. ¿Y ahora? Ahora había desaparecido y me había dejado a mí recogiendo los pedazos. No más. No más palabras suaves. No más excusas. Iba a contraatacar. No solo por los tribunales. No solo con la policía. Sino con pruebas. Si Braulio había firmado algo, lo encontraría. Si ellos habían mentido, falsificado o engañado al sistema, yo los iba a desenmascarar. Y no lo haría como una anciana frágil. Lo haría como Elisa María Carrillo, la mujer que salvó vidas, crió un hijo, enterró a un esposo y seguía en pie. La mañana del domingo, algo sucedió. Braulio llamó. El número estaba oculto, pero reconocí su voz de inmediato. Ma, dijo, tembloroso, en voz baja. Lo siento. No dije ni una palabra. No quise que esto llegara tan lejos. Ellos me dijeron que se detendrían si yo entregaba algo. Pensé, no sabía que te perseguirían a ti. Apreté los dientes. Tú permitiste que vinieran por mí. Lo voy a arreglar, dijo. Solo necesito unos días más. No. Pausó. ¿Qué? Ya no tienes más días. Tuviste 35 años. Y ahora soy yo la que limpia tu desastre. Por favor. Se acabó, Braulio. A menos que vayas tú mismo a la comisaría, no vuelvas a llamarme jamás. Intentó decir algo más, pero colgué. Apagué el teléfono. Me quedé en silencio. Y lloré. No porque tuviera miedo esta vez, sino porque finalmente lo había soltado. Volvieron. Pero esta vez no con amenazas, sino con papeles. Kenneth me llamó temprano el lunes por la mañana mientras yo aún estaba en el comedor del centro, sin tocar mis huevos revueltos ni el té. Han presentado una moción, dijo sin saludar siquiera. Afirman que hubo un acuerdo verbal entre tú y tu hijo, que le diste permiso para usar tus bienes para saldar una inversión conjunta. Casi dejo caer el teléfono. ¿Qué inversión? Están intentando decir que Braulio actuó en tu nombre y que tú participaste en la compra de participaciones en apuestas. Así justifican quedarse con las propiedades. Eso es mentira. Una mentira sucia y vil. Lo sé. Pero es inteligente. Diabólicamente inteligente. Quieren enterrarnos en papeles y confusión. Estancarnos en el juzgado. Hacerte rendir antes de que ganes. Me puse de pie, con las manos temblando. ¿Y si no me rindo? Entonces demostramos el fraude. Y si lo hacemos rápido, podríamos revertir las transferencias de propiedad y recuperar lo que queda. Ya no me importaban las propiedades. Quería recuperar mi paz. Esa misma tarde volví a casa. Necesitaba ver el daño con mis propios ojos. Kenneth ofreció enviarme acompañamiento, pero me negué. Quería entrar con mis propios pies, con la espalda recta, con mi corazón latiendo por mí y por nadie más. Al llegar al camino de entrada,
vi la amenaza aún pintada con spray en la pared del garaje. «Paga o volvemos». No parpadeé. La miré, tomé una foto con el teléfono y pasé caminando como si fuera solo una alfombra vieja. Dentro de la casa, todo seguía en ruinas. Pero no era la falta de muebles lo que dolía. Era la ausencia. El silencio. Antes, este lugar rebosaba de vida. La risa de mi esposo resonaba en los pasillos. La música de piano de Braulio subía las escaleras. Las cenas navideñas que se extendían hasta el patio. Los fuegos artificiales del 15 de septiembre iluminando la terraza. Ahora parecía una escena del crimen. Fui a la habitación de Braulio. O lo que quedaba de ella. Se había llevado casi toda su ropa, su computadora portátil, incluso el reloj de la pared. Pero en el armario, escondido detrás de una caja de zapatos vieja, lo encontré. Un cuaderno rojo. Lo abrí, con el corazón acelerado. Dentro había páginas llenas de números. Apuestas anotadas a mano. Nombres. Fechas. Montos. Y luego, direcciones. Pasé las hojas una por una, y ahí estaba. Mi dirección. Nuestros nombres completos. Nuestros teléfonos. Y al lado, un número marcado con rojo. $48,000. Lo miré hasta que los ojos se me nublaron. Eso era. Prueba. Él lo había documentado todo. Llamé a Kenneth. Contestó al primer timbrazo. Encontré algo, dije, conteniendo el aliento. Un cuaderno. Braulio escribió todo. Incluso los tratos. Tráemelo, dijo de inmediato. No lo dejes fuera de tu vista. No se lo muestres a nadie más. Ni siquiera a la policía, todavía. Metí el cuaderno en una bolsa con cierre hermético y lo guardé en mi bolso como si fuera oro puro. Al día siguiente, alguien volvió a golpear la puerta. Casi llamo a la policía por instinto, pero al mirar por la cortina. Era una mujer. 30 y pocos años. Cabello oscuro. Gafas. Traje formal. Sosteniendo una carpeta de cuero. Abrí la puerta apenas unos centímetros. ¿Sí? ¿La señora Carrillo? Me llamo Sandra Grove. Represento al grupo que recientemente adquirió parte de su propiedad. No dije nada. Continuó. Quisiera ofrecerle una solución. Una que no implique juzgados ni largos procesos legales. Hable, le dije, cruzando los brazos. Estamos dispuestos a comprarle lo que queda de su propiedad. Pago en efectivo. Todo completado en 30 días. Usted se retira sin deudas, sin abogados, sin estrés. Solté una risa amarga. ¿Ustedes creen que voy a vender el resto de mi casa porque me aterrorizaron para hacerlo? No parpadeó. Ofrecemos paz, señora. Y cierre. Ustedes ofrecen un soborno para limpiar el desastre que causaron. Miró al suelo un momento, luego volvió a mirarme. Si esto va a juicio, puede alargarse por meses. Tal vez años. Nosotros tenemos recursos. Usted no. Pasará sus últimos años enterrada entre abogados y audiencias. La miré directo a los ojos. No le tengo miedo al tiempo, le dije. Le tengo miedo al arrepentimiento. Y cerré la puerta. Kenneth sonrió al ver el cuaderno. Esto basta para pulverizar sus reclamos, dijo. Braulio no solo actuó solo, sino que lo documentó. Y ahora podemos demostrar que no sabías nada, que no firmaste nada, y que no obtuviste ningún beneficio. ¿Qué sigue? Pregunté. Se recostó en su silla. Ahora, peleamos. En serio. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino. Demandas. Declaraciones. Informes del sheriff. Vídeos de cámaras de vecinos. Un perito en caligrafía para verificar las notas de Braulio. Una orden judicial para rastrear el dinero desde mi cuenta hasta un casino en Guadalajara. Asistí a cada reunión. A cada llamada. Usaba el reloj de mi esposo todos los días. Como armadura. Y entonces, Braulio volvió.
Lo encontré en mi porche al amanecer. Flaco, desaliñado, ojeroso. Parecía un fantasma del niño que yo había criado. Llevaba una bolsa de plástico blanca y temblaba. «Ma», dijo. «Quiero arreglarlo». Lo miré desde la puerta. «No puedes», respondí. «Ya es tarde». Abrió la bolsa y sacó un fajo de billetes. «He estado trabajando con un amigo, instalando paneles solares. He ahorrado todo. Tengo 5.000. No me moví». Empezó a llorar. «Por favor», suplicó. «Ellos también me están persiguiendo ahora. No tengo a dónde ir. Y por primera vez en mi vida». Lo miré, y no sentí nada. Ni rabia, ni lástima. Solo un espacio frío. Vacío. No cerré la puerta de golpe. La cerré, con suavidad. Y la aseguré con llave. Golpeó. Gritó. Rogó. Pero no abrí. Tomé el teléfono, y llamé al sheriff. Lo escoltaron fuera en 30 minutos. Esa misma tarde, Kenneth llamó. El juez otorgó una medida cautelar de emergencia. Nadie puede tocar tu propiedad. Nadie. Hasta que se resuelva el caso de fraude. Asentí lentamente. ¿Y cuánto tiempo tomará? Podrían ser meses. Quizás más. Esperaré, dije. Y lo decía en serio. Porque esta casa no era solo ladrillo y concreto. Era yo. Y no iba a rendirme. La tormenta no esperó. 3 noches después de que Braulio fuera escoltado de mi porche, una piedra atravesó la ventana de mi dormitorio. El vidrio estalló como mi calma. Acababa de preparar un té. Estaba en bata, con pantuflas, leyendo una de mis antiguas revistas de enfermería cuando sucedió. Un estruendo. Una ráfaga de viento. Cristales por todo el piso. Grité, y me tiré al suelo por instinto. Tardé varios segundos en arrastrarme hasta la esquina y tomar el teléfono. Llamé a Kenneth primero. Luego al sheriff. La agente Ramírez llegó en 15 minutos. Fue amable. Precisa. Delicada con las preguntas. Pero cuando desenvolvió la nota atada a la piedra, su rostro cambió. La nota decía: «Cancela a los abogados. O la próxima no será una piedra». Me senté en mi sillón favorito, las manos temblando mientras ella embalaba la nota como evidencia. No podía respirar. Sentía que estaba atrapada en mi propia piel. En mi propia casa. Estaban subiendo el nivel. Kenneth vino al día siguiente. No habló mucho, solo caminó por toda la casa, midió el ángulo de entrada de la piedra, tomó fotos, documentó todo. «Quiero cámaras», le dije firme. «Alarmas. Sensores de movimiento. Todo, Kenneth». «Lo tendrás», respondió. «Ya contacté a una empresa de seguridad. No voy a irme otra vez». «No pensaba pedírtelo», me dijo suavemente. Esa misma noche ya tenía una cámara en cada esquina del terreno. Un sistema de seguridad monitoreado. Botones de pánico instalados en el pasillo y junto a mi cama. Aún así, dormía con un ojo abierto y una barra de hierro debajo del colchón. Y sin embargo, me sentía más fuerte. Porque ellos estaban asustados. Si realmente tuvieran la ley de su lado, no necesitarían lanzar piedras a la ventana de una mujer de 83 años. No necesitarían esconderse tras amenazas anónimas ni mensajes nocturnos. Los estábamos alcanzando. Y ellos lo sabían. Pasó una semana sin incidentes. Kenneth y yo presentamos una solicitud de orden de restricción contra todos los miembros del grupo con los que Braulio había tenido contacto. Nuestro caso por fraude ganaba tracción, y el juzgado comenzó a programar la audiencia preliminar. Y fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Una mujer apareció en mi puerta. No era la misma abogada que intentó sobornarme semanas atrás. Esta era distinta. Más joven. Nerviosa. Con un abrigo beige y cargando un portabebés. Abrí la puerta apenas. «¿Sí? ¿La señora Carrillo?», preguntó,
mirando por encima del hombro. Sí. ¿Quién es usted? Me llamo Juliet. Bueno, era la pareja de Braulio. No sé qué somos ahora. Me congelé. Miré el portabebés. Dentro dormía un bebé, cachetoncito, con rizos rubios como los de Braulio. Él nunca me habló de ti, le dije. Asintió. Él no le dice la verdad a nadie, hasta que ya es tarde. ¿Por qué estás aquí? Titubeó. Porque creo que ahora me están siguiendo a mí también. Abrí la puerta un poco más. Su nombre era Juliet Méndez. 28 años. Trabajaba medio tiempo en una tienda de abarrotes. Conoció a Braulio en una noche de juegos organizada por un primo. Le pareció encantador, un poco perdido, pero gracioso. Y entonces vinieron las mentiras. Las deudas. El alquiler impagado. La vez que despertó y su televisión, su laptop, hasta la tostadora, habían desaparecido. Fui una tonta, dijo entre lágrimas. Pensé que cambiaría. Especialmente después de que naciera el bebé. Miré al pequeño. ¿Cómo se llama? Emiliano, respondió. Tiene 8 meses apenas. Se sonó la nariz. Él me dijo que esta era su casa. Que todo sería nuestro. No entendía a qué se refería hasta la semana pasada, cuando unos tipos empezaron a seguirme al salir del trabajo. Eso me hizo enderezarme. Dijeron que Braulio les debía. Que debía entregarles el acta de nacimiento del bebé y cualquier bien a su nombre. Me aterraron. Me fui. Y vine aquí. Sentí un nudo en el pecho. ¿Braulio puso algo a nombre de Emiliano? No lo sé, susurró. No creo. Pero no estoy segura. Le ofrecí una taza de té y nos sentamos en la cocina, 2 mujeres heridas por el mismo hombre, de formas diferentes. No sabía si podía confiar en ella. Pero cuando sacó su celular y me mostró los mensajes, amenazas, fotos de su coche, imágenes de pagarés de Braulio, supe que no mentía. Estaban ampliando su lista de víctimas. Estaban intentando sacudir a todos los que alguna vez tocaron a Braulio. Llamé de nuevo a Kenneth. Vino esa misma noche. Se sentó con Juliet, tomó su declaración, copió los mensajes y prometió pedir protección urgente para ella y el bebé. Ella debería quedarse aquí, dije firme. Por ahora. Hasta que sepamos que está a salvo. Los ojos de Juliet se llenaron de lágrimas. No quiero traer peligro a tu casa. Sonreí con amargura. El peligro ya está aquí, querida. Pero si vamos a enfrentarlo, lo hacemos juntas. Al día siguiente, recibí una llamada de la agente Ramírez. Tenemos a uno de los hombres, me dijo. Lo atrapamos fuera de una casa de empeño, intentando vender un anillo que coincide con el listado de tus joyas robadas. ¿Dijo algo? Dijo bastante, respondió. Asegura que Braulio le prometió parte del terreno. Que tenía derechos firmados. No tiene papeles, no tiene pruebas, pero tiene nombres. ¿Está Braulio entre ellos? Es el centro de todo, confirmó. Pero el hombre que atrapamos nos dio un nombre más alto. Alguien que financia toda la operación. Desde Ciudad de México. Ya estamos rastreando. ¿Tienen suficiente para acusarlos? Estamos cerca, dijo. Pero necesitamos a Braulio para testificar o atraparlo. Esa palabra se me clavó en el pecho. Atraparlo. Porque Braulio aún seguía libre. Y, en el fondo, sabía que no lo había visto por última vez. 2 días después, lo vi otra vez. No en persona, sino en las cámaras de seguridad. A las 2:03 de la madrugada, la cámara del porche captó movimiento. Una figura encapuchada se acercaba. Delgado, pálido, arrastrando algo. Me desperté por la alerta. Revisé la pantalla. Mi aliento se detuvo. Braulio. Dejó una caja de cartón junto a la puerta. Luego miró directamente a la cámara y levantó las manos, en señal de rendición. La luz del porche iluminó su rostro. Lágrimas. Suciedad. Ojeras.
Y luego, murmuró con los labios. Lo siento, ma. Y se fue corriendo. Esa mañana abrí la puerta con las manos temblando. La caja estaba llena de dinero. Billetes arrugados. Sujetos con ligas. En su mayoría billetes de 100, 200, algunos de 500. Alrededor de 6,400 pesos. Sin nota. Sin explicación. Solo el dinero, y un recibo. De un empleo reciente en una bodega local, bajo un nombre falso. Estaba intentando. Demasiado tarde. Pero aún así, intentando. Entregué la caja a la agente Ramírez, quien verificó los números de serie y abrió un reporte formal de recuperación. Juliet y el bebé se quedaron 2 noches más. Compartimos las comidas. Ella me ayudó a limpiar las fotos viejas. Emiliano reía cada vez que le hacía cosquillas. No sabía lo que estábamos formando, pero se sentía como sanación. No una nueva familia, pero algo más suave. Como una segunda oportunidad de tener paz. La bala pasó a centímetros. Atravesó la ventana de mi dormitorio a la 1:47 de la madrugada, con un estruendo seco que me arrancó del sueño. Me tiré al piso, gritando. Juliet corrió desde la habitación de invitados con Emiliano en brazos. Él lloraba. Ella temblaba. Las dos lo hacíamos. Me arrastré hasta el botón de pánico junto a la cómoda y lo presioné con la palma. La alarma chilló por toda la casa. 15 minutos después, luces rojas y azules llenaban el jardín. La agente Ramírez irrumpió por la puerta, arma en mano, gritando. Señora Carrillo. Juliet. ¿Dónde están? Aquí. Contesté desde el pasillo. Estamos bien, solo, asustadas. Ella revisó cada rincón de la casa, luego nos pidió quedarnos quietas mientras su equipo rodeaba la propiedad. Me senté en el suelo, apretando la mano de Juliet con una y sosteniendo a Emiliano con la otra. El corazón me latía como un tambor. El oído me zumbaba. Ya no era solo una amenaza. Era una advertencia directa. La agente Ramírez se quedó tras revisar la casa. La bala había atravesado el marco de la ventana y se incrustó en la pared sobre mi cama. Si no se hubiera girado, dijo suavemente, estaríamos teniendo otra conversación. ¿Cree que fue al azar? Susurró Juliet. Ramírez negó con la cabeza. No fue al azar. Fue preciso. Un mensaje. ¿Del grupo de Ciudad de México? Asintió. Creemos que pusieron a alguien local para vigilarla. Probablemente un conocido de Braulio, alguien que quiere asustarla antes de la audiencia de la próxima semana. Tragué saliva. No me voy a rendir. Ramírez me miró a los ojos, de verdad me miró, y esbozó una pequeña sonrisa. No pensé que lo haría. Kenneth vino a la mañana siguiente, furioso. He solicitado una audiencia urgente, dijo mientras caminaba por mi cocina. Vamos a pedir al juez que ponga toda la propiedad bajo tutela judicial hasta que se resuelva el caso. ¿Qué significa eso? Que nadie puede comprar, vender, reclamar o tocar ni un metro de este terreno. Hasta que esto se termine. ¿Y Braulio? Suspiró. Aún sin rastro. Pero el vídeo ayudó. Y esa entrega de dinero también. Demuestra que está intentando hacer restitución, lo cual implica culpa. ¿Y los que dispararon? Ramírez está revisando cámaras de tráfico y vigilancia de la zona. Estamos cerca. Lo presiento. Miré por la ventana, viendo el amanecer sobre el lago. Ya no tenía miedo. Estaba enojada. Y quería que esto terminara. 3 días después, recibí una llamada de la agente Ramírez. Encontramos al tirador, dijo con tono firme. Contuve la respiración. Se llama Carlos Pineda. 39 años. Contratista local. Sin antecedentes penales, pero relacionado con el grupo de Ciudad de México. Lo rastreamos por cámaras de una gasolinera. Usaba un coche vinculado a otro caso de extorsión. ¿Confesó? Aún no. Pero tenemos su teléfono. ¿Y sabes qué número llamó 4 veces esa noche?
No necesitaba adivinar. ¿Braulio? Exactamente. Me dejé caer en la silla. No solo había huido del desastre. Seguía dentro de él. Y ahora, mi propio hijo estaba conectado a un intento de atentado contra su madre. Esa noche no dormí. Me senté junto al fuego con Emiliano en brazos, mientras Juliet ordenaba la cocina. El pequeño balbuceaba tranquilo, ajeno al peligro, ajeno al dolor que lo rodeaba. Y lo envidié por eso. Miré sus dedos diminutos, sus mejillas redondas, sus ojos llenos de inocencia. Luego miré a Juliet. «Quiero que tú y Emiliano se queden», dije suavemente. Ella se giró, sorprendida. «¿Quedarnos? ¿Por cuánto tiempo?» «El tiempo que necesiten. Ahora son familia». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé qué decir. «Di que sí», le respondí, sonriendo. Ella asintió, llorando con más fuerza. La mañana siguiente, algo inesperado sucedió. Braulio se entregó. Entró solo a la comisaría, desaliñado, temblando. Dijo que estaba cansado, que no podía huir más, que no quería que nadie más saliera lastimado. Lo ficharon por cargos de fraude, conspiración y complicidad con un criminal. Me enteré por Kenneth. Para ser honesto, dijo por teléfono, esto cambia las cosas. Para bien o para mal. Ambos. El juzgado podría ver su entrega como un factor atenuante. Pero también le da al Grupo de Ciudad de México margen para alegar que él actuaba en tu nombre, otra vez. No me importa lo que aleguen, respondí. Tengo pruebas. Tengo paz. Y ahora, tengo cierre. Fui a verlo ese mismo día. No porque quisiera, sino porque lo necesitaba. Lo vi tras la pared de cristal, con los ojos hundidos, el rostro golpeado. «Ma», susurró por el teléfono. Yo no respondí. La arruiné, lo sé. No merezco nada. Pero necesitaba que lo escucharas. Me acerqué al vidrio. Tuviste cada parte de mí, dije con voz firme. Y la apostaste. Sus lágrimas cayeron en silencio. Lo siento. Me puse de pie. Adiós, Braulio. Abrió la boca para hablar. Pero yo ya había colgado el teléfono. Una semana después, el juez aprobó la tutela judicial. La propiedad quedó congelada. Protegida. Intocable. Kenneth estaba a mi lado cuando el martillo golpeó la mesa del juzgado. Por primera vez en semanas. Respiré sin temblar. Estábamos ganando. Despacio. Pero seguros. Ya en casa, Juliet y yo preparamos la cena juntas. Pasta con pollo al horno y ensalada de aguacate. Emiliano balbuceaba feliz en su sillita. Era tranquilo. Seguro. Cálido. He estado pensando, dijo Juliet, sirviendo té. En volver a estudiar. Tal vez enfermería. La miré, sorprendida. Serías buena. Es duro, pero digno. Y muy necesario. Sonrió. Tú haces que parezca una vida que vale la pena. Reí. Porque lo fue. Esa noche, mientras arropaba a Emiliano en su cuna, le susurré algo que solo él podía escuchar. Tu papá hizo un desastre. Pero tú, pequeño, tú vas a construir algo mejor. Y por primera vez en meses, dormí toda la noche. Sin pesadillas. Sin alarmas. Solo paz. Pensé que lo peor ya había pasado. Braulio estaba tras las rejas. El juez había puesto mi propiedad bajo protección legal. Y el grupo detrás de las amenazas estaba siendo investigado, su red, poco a poco, derrumbándose. Pero la mañana de la audiencia final, recibí una carta. No tenía sello postal. Ni remitente. Solo una palabra, escrita con tinta negra temblorosa en el frente. Mamá. Me congelé. Juliet estaba haciendo el desayuno. Emiliano jugaba con un sonajero en la mesa. Abrí la carta con las manos temblorosas. Si hablas hoy, no volverás a cargar a ese bebé. Quédate con tu terreno. Pero guarda silencio. Última advertencia.
Solté la carta y me dejé caer en la silla. Juliet corrió alarmada. ¿Qué pasó? Le mostré el papel. Lo leyó. Luego se sentó a mi lado en silencio, blanca como la leche. Saben que vamos al tribunal, susurré. Y están asustados, respondió ella. ¿O no te estarían amenazando? Kenneth llegó 15 minutos después, traje impecable, mirada afilada. Pero cuando leyó la carta, su rostro cambió. Avisaré al juez y al mariscal de inmediato, dijo. Desde ahora estás bajo protección total. Aún así quiero ir, insistí. No trató de detenerme. La sala del tribunal era fría. El aire acondicionado zumbaba, aunque era una mañana templada en Chapala. Pero por dentro, yo ardía. Ardía de rabia. De fuerza. De final. El juez era un hombre mayor, de cabello gris, llamado juez Elías Moreno. No sonreía mucho. Y eso me gustaba. No sonreía ante la injusticia. El grupo de Ciudad de México envió a 2 nuevos abogados, jóvenes, seguros, con trajes caros y cero remordimiento. Intentaron repetir lo mismo de siempre, que Braulio actuaba en mi nombre, que existía un acuerdo verbal, que la tierra era parte de una redistribución familiar. Pero Kenneth se levantó y los pulverizó. Presentó las firmas falsificadas, las grabaciones de seguridad, las escrituras robadas, el cuaderno rojo, el intento de soborno, la bala y, por último, la carta. La sala quedó en silencio cuando la leyó en voz alta. Juliet sostenía a Emiliano en el fondo. La agente Ramírez estaba en la puerta, armada y lista. El juez me miró. Señora Carrillo, dijo. Puede hablar. Me levanté. Las manos me temblaban un poco. Pero mi voz, no. Su señoría, tengo 84 años. Fui enfermera durante 42 años. Pagué mis impuestos. Construí mi casa con mi esposo, quien murió creyendo que nuestro hijo me protegería cuando él ya no pudiera. Pausé. Y en lugar de eso, ese hijo trajo ladrones a mi casa. Vendió mi propiedad. Robó mis ahorros. Casi me mata. Kenneth me miraba con orgullo desde su silla. No vengo a pedir compasión. Vengo a pedir justicia. Que la ley diga que lo que me pasó importa. Que las personas que se aprovechan de los ancianos, de las madres, de la bondad, no ganan. Mi voz se quebró en esa última palabra. Pero no me detuve. No quiero venganza. Solo quiero vivir el resto de mi vida en paz. El juez asintió una vez. Gracias, señora Carrillo. Volvió su mirada hacia los abogados opositores. Luego, después de un largo silencio, dio su fallo. Todos los reclamos de la parte demandante quedan desestimados con prejuicio, dijo el juez Moreno. El tribunal encuentra evidencia suficiente de fraude, coerción y peligro inminente. Miró directamente a los abogados. Este caso no solo es un fracaso legal por su parte, sino una vergüenza moral. Este tribunal no tolera la intimidación a los ancianos, ni el uso de la familia como peones en crímenes financieros. Finalmente, se dirigió a Kenneth. La señora Carrillo es la única y legítima propietaria de la propiedad Carrillo y todos sus terrenos anexos. No se aceptarán más reclamaciones. Cerré los ojos. Las lágrimas se deslizaron sin permiso. Pero no eran de tristeza. Eran de liberación. Kenneth me sacó por la parte trasera del tribunal, escoltada por 2 oficiales. Hoy no tomamos riesgos, dijo. Afuera, el viento era fuerte. Pero el sol estaba saliendo. Cálido. Dorado. Juliet me esperaba cerca del auto, meciendo a Emiliano en brazos. Nos miramos. Y sonreímos. Entonces lo escuché. El clic. Cámaras. Periodistas. La historia se había esparcido. Señora Carrillo. ¿Su hijo falsificó los papeles? ¿El grupo amenazó a su nieto? ¿Qué planea hacer con su propiedad ahora? Kenneth levantó la mano. Sin comentarios. Pero yo sí tenía algo que decir. Me acerqué a los micrófonos, la mirada firme.
Me llamo Elisa María Carrillo, dije. Y si crees que la edad te vuelve débil, estás equivocado. El silencio fue absoluto. Sobreviví a la traición, a la mentira, a las balas. Y me mantuve firme, no porque sea valiente, sino porque nadie más iba a pelear por mí. Si estás viendo esto y alguien te ha arrebatado algo, levántate también. Nunca es tarde. Y me fui caminando. De regreso a casa, lo primero que hice fue abrir todas las ventanas. Dejar que volviera el aire. Que regresara la luz. Juliet hizo sopa. Emiliano se rió de su reflejo en el vidrio. Yo puse un disco viejo, el que mi esposo solía bailar conmigo los domingos. Y por primera vez en mucho tiempo, volvió la música a mi hogar.